Bueno, pues una vez más comprobamos que los rebotes de las bolsas dentro de un mercado bajista son siempre muy engañosos y que no hay que calentarse mucho la boca con toda la parafernalia alcista y bajista. Lo digo porque en cuanto el IBEX 35 sube un 1%, enseguida aparecen las crónicas que hablan de que, vamos, así de fácil vamos a llegar a los 9.000 puntos y al revés, cuando caen un 1%, que se van a abrir las mismísimas puertas del infierno que nos va a llevar por debajo de los 6.000 puntos, en fin. Javier Lorenzo, J. Lorenzo Trading, Sergio Ávila, IG, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Javier? Sergio, hola, buenas tardes a los dos. Hola, Fernando, ¿qué tal? Situación técnica ahora mismo, Sergio, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues mira, se está complicando bastante, ¿no? Habíamos tenido el inicio de lo que podía ser un rebote aquí en el Eurostoxx, lo veíamos desde el día 23 de junio, intento ahí amago de rebote, pero está siendo un rebote lateral, con lo cual, bueno, aquí mientras que no termine de romper la parte del rango lateral, pues lo más normal sería desconfiar mucho de este rebote, ¿no? Además, yo me estoy fijando otra vez en el posicionamiento de los clientes de IG y se han vuelto a posicionar fuertemente largos, ¿no? En cuanto a sus posiciones netas, tanto en el S&P 500 como en el DAX. Fíjate, tenemos ahora mismo un 76% de largos frente a un 24% de cortos. Eso normalmente, cuando el inversor minorista se posiciona de esa manera en el corto plazo, lo que nos indica es que lo más probable es que tengamos pues justamente todo lo contrario. Así que de momento es cierto que el soporte de los 3.400 en el Eurostoxx está aguantando, pero empieza a haber cierta debilidad, los indicadores técnicos empiezan a girar a la baja, podría ser más una distribución que una acumulación, ¿no? Por tanto, bueno, mientras se mantengan los 3.400, hay posibilidades de que el rebote o que este intento de rebote lateral pueda continuar. Sí, efectivamente, eso está ahí presente todavía, ¿no? Pero si pierde esos 3.400 el Eurostoxx, pues evidentemente ya sí que nos volvemos otra vez a la tendencia bajista, que es la tendencia de fondo. Y habrá sido, pues como bien has dicho, ¿no? Un engaño de rebotes. Al final, cuando uno trataba de buscar rebotes en tendencias alcistas, pues puede ocurrir justamente, en tendencias bajistas, pues suele ocurrir justamente eso. Que el rebote se quede en nada y que luego la tendencia principal vuelva a su ser, ¿no? Así que en el caso del S&P 500, yo me fijaría, para tener una idea, ¿no? Hoy, una vez que abra el mercado, después del festivo ayer, bueno, a ver qué pasa. Aquí sí que es cierto que tenemos una directriz que une los mínimos crecientes desde el pasado 17 de junio. Mientras se mantenga por encima de esta directriz, pues estamos dentro de una tendencia bajista, dentro de un canal bajista, pero podríamos plantear esa idea de que todavía hay esperanza de que pueda ir a buscar la parte alta del canal. Si pierde directamente la directriz, pues ya nada, definitivamente ese intento de rebote se habrá quedado en nada. Así que pues poca fortaleza, poca chicha, ¿no? Tiene este rebote en estos momentos, Fernando. Javier, ¿hacia dónde vamos? Eres así también, iba a decir pesimista, pero es ser realista, todo lo que nos está contando Sergio. Sí, yo te iba a decir que yo soy optimista por naturaleza, pero en este caso, por más que me esfuerzo, todo pinta un poco complicado, ¿no? Sobre todo, al final yo sabes que siempre me centro mucho un poco en el sentimiento de mercado, ¿no? Como ha comentado Sergio, yo creo que esos porcentajes que comentaba son súper importantes. Y luego tenemos aquí el VIX, ¿no? Si vemos el VIX históricamente, cuando el mercado está cómodo, está tranquilo y sube con ganas, lo tenemos en niveles de promedio mucho más bajos. Estamos en los 6 meses de promedio del VIX, rondando los 30, eso es un VIX altísimo. Esa incertidumbre lo que genera al final es miedo y esos miedos lo que generan son ventas. Por lo tanto, estadísticamente es mucho más fácil que el mercado continúe cayendo. Por otro lado, tenemos el Eurostoxx. Fíjate lo que comentaba, esto es el Eurostoxx 600, ¿vale? Y aquí vemos la media de 150 días, fíjate cómo durante 2021, que el mercado iba con calma, con paciencia hacia arriba, actuaba como soporte y ahora está actuando totalmente cada vez que hay un mínimo rebote como resistencia. Por lo tanto, eso muestra una debilidad clara y luego un ADN por debajo de 20, es decir, la salud del mercado ahora mismo está muy deteriorada y no parece que hayan ni excusas para que los rebotes, los mini rebotes que puedan haber dados por la volatilidad del mercado bajista se consoliden, ni ganas, ¿no? de que esto vaya hacia arriba. Ya digo, falta todavía, yo creo que es muy clave y todavía queda que veamos ese techo en los datos de IPC, en la inflación, para que se pueda empezar a tener un poquito más de luz o un poquito más de ganas de que el mercado vaya hacia arriba. Por el momento, la tendencia de fondo es claramente bajista y yo, si tuviese que decantarme, prefiero apostar por continuidad en las caídas.
Creo que a un amigo tuyo, Javier, no le ha gustado mucho algo que has dicho, ¿eh? Lo he oído ya. Porque le hemos oído por ahí y no estaba nada de acuerdo con lo que estabas diciendo. ¿O no? Bueno, vamos a dejarnos también de coñas, que esto es muy serio. El sentimiento es extremadamente negativo, pero antes también sacamos al principio del programa un gráfico, Javier, en el que decía que el interés o la exposición de las familias norteamericanas a la bolsa también estaba en niveles récord, ¿eh? O sea, sentimiento negativo, incluso hay fondos de renta variable en los que se siguen produciendo entradas netas o flujos de entradas de dinero, ¿no? Curioso. Sí, no, sí, al final, a nivel, o sea, aquí lo que hay que distinguir, creo, son dos cosas. Por un lado, ese sentimiento que tú comentas o esos gráficos, pero luego, por otro lado, está lo que llamamos la amplitud de mercado, ¿no? Es un poco la salud del mercado a corto plazo. Y la salud es mala, o sea, el mercado ahora mismo está con un constipado importante, por no decir otra cosa es que se pueda recuperar rápidamente y que al final todo se recupera, ¿no? Pero ya digo, yo si tuviese que apostar a corto plazo, como te comentaba, creo que prefiero decantarme, sobre todo al final hasta que el VIX no se meta en esos niveles por debajo de entornos de 20 o por debajo, la incertidumbre es muy alta y cuesta mucho apostar por ello, ¿no? Por último, en 2 minutos, Sergio, petróleo. ¿Veis en IG caídas del precio del petróleo a niveles de $60-65 como pronostica Citi para final de año? Bueno, yo creo que eso todavía es demasiado pronto para poder anticiparlo, ¿no? De momento lo que tenemos, hay que fijarnos en dos partes. Por un lado tenemos la demanda, que sí que es cierto que si entramos en crisis económica, como yo creo que entraremos, pues evidentemente eso se va a ver penalizado en cuanto a la demanda y el precio, pero en el corto plazo tenemos por otro lado que pues, la OPEP no es capaz de producir lo que en este caso esperaba producir. Tenemos ahora las huelgas en Noruega que también pues, penalizan, o en este caso pueden hacer que el precio del petróleo pues, se mantenga estable en precios altos. Y luego tenemos la incertidumbre de qué va a pasar con Rusia, si nos va a cerrar el gas y si finalmente pues, nos va a cerrar también el flujo de petróleo, pues eso también puede ser un factor positivo. Así que yo de momento lo que veo en el petróleo es que seguimos estando en una tendencia alcista. Mientras se mantenga por encima de los $104 el Brent, pues poco podemos decir, nada más que estamos ahí, el rango lateral alcista de corto plazo, y yo me fijaría en si rompe los 113,70, pensar en que se puede ir a buscar los 124, la parte de arriba. Si pierde por la parte inferior los 104,40 es que ya definitivamente el mercado empieza a descontar que la crisis va a llegar, ¿no? Y que eso ya está afectando a la demanda. Pero mientras eso no ocurra, todavía la tendencia sigue siendo positiva, hay que tener precaución. Sergio Ávila, DG, Javier Lorenzo, J. Lorenzo Trading, gestor GPM. Un placer, como siempre. Muchas gracias a los dos. Cuidaros. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a vosotros, Fernando. 12:56. Todo el santo día pegado a los datos. Minuto a minuto, hora a hora, segundo a segundo. Vamos a ver qué es lo que sucede en próximas jornadas. En principio esto es una semana de transición, aunque el próximo viernes llega el plato fuerte de este menú con el dato de empleo en Estados Unidos. Previsiblemente, si hay un buen dato de empleo, va a ser malo para las bolsas. Esto se explica porque entonces la Reserva Federal mantendrá ese discurso agresivo para atajar su principal problema y principal prioridad, que es la inflación. Pero no adelantemos acontecimientos, que esto todavía puede cambiar y mucho de un día para otro. Mañana más. Que seáis libres y felices. Adiós.